todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jessie y esta vez con un nuevo maratón de puras recetas mexicanas. Son deliciosas, económicas, rendidoras. Espero que te gusten mucho, pero además de esto lo que más espero es que sean de gran ayuda para que puedas armar tu menú semanal. Recuerda que estos presupuestos quizá no sean los mismos que tengas tú, entonces los puedes adaptar a tus gustos, a tus necesidades y a lo que tengas en casa. Así que por favor no avances sin haber dejado tu like, algún comentario aunque sea cortito y suscribirte por si es la primera vez que pasas en este canal y te gusta este tipo de menús, este tipo de videos. Y sin más, vamos a comenzar. Para la primera receta son unos chiles capeados y necesitaremos carne molida de res o de cerdo, cebolla, zanahoria y papa. Vamos a quitarle la cáscara a la papa y a la zanahoria y una vez que están limpias vamos a cortarlas en cubos. De preferencia que sean cubos pequeños, ya que con esto prepararemos el relleno para los chiles. También la cebolla hay que cortarla finamente y reservamos. Ahora nos iremos a la estufa en donde pondremos una sartén con un poco de aceite vegetal y pondremos a cocinar primero los vegetales, ya que la zanahoria y la papa es un poquito tardada de cocinarse. Pondremos también un poco de sal para que de una vez agarre muy buen sabor. Dejamos cocinar por espacio de unos 2 o 3 minutos y es momento de añadir la carne, ya que esta, como no es mucha, son aproximadamente unos 20 pesos de carne molida, pues no va a tardar mucho en cocinarse. También sazonamos al gusto. He puesto un poco de pimienta, ajo en polvo y le voy a añadir un poco más de sal y es momento de mezclar muy bien para que la cocción sea uniforme y que todo tome un muy buen sabor. Te darás cuenta que ya está listo porque la zanahoria ya es más suavecita. En este punto también la carne ya está cocida, así que apagas el fuego y reservamos y dejamos que se enfríe. En esta ocasión ocuparemos chiles jalapeños, ya que además de que son más sencillos de conseguir en casi todo el mundo, también son más económicos. Si tienes poblanos bien puedes utilizarlos, pero esta vez serán jalapeños. Vamos a ponerlos aquí al fuego directo para asarlos y que sea muchísimo más fácil poder quitarles la piel, para lo cual después de que ya los hayamos asado, vamos a llevarlos a guardar en una bolsita a que se suden, es decir, desprenden el vapor y así es muchísimo más sencillo poder retirarle la piel. Los dejamos reposar por aproximadamente unos 10 minutos y ahora sí le quitamos el nudito a la bolsa. De hecho a mí se me quemó un poquito por lo caliente de los chiles, pero ya estaban. He puesto una servilleta abajo para no hacer tanto ensuciadero, pero bien puedes utilizar la misma bolsita y es súper sencillo poder quitarles la piel con la ayuda de una cucharita. Igual lo puedes hacer con la ayuda de un cuchillo o con tus manos y así limpiamos cada pieza de chile. Yo estaré preparando 6 piezas ahorita, pero la cantidad es para 12 piezas. Ahora también es importante retirarle las semillas. Te recomiendo que te pongas un poquito de aceite en las manos, como si fuera un poco de crema, te lo pones en las manos, pues así no te vas a enchilar las manos. Retiramos las semillas ya sea con la ayuda de un cuchillo o incluso si tú puedes hacerlo con las manos o con una cucharita. Después de que ya les retiramos las pepitas a los chiles, entonces es momento de rellenar. Aquí es en la cantidad deseada, pero sí ten cuidado, presiona un poquito para que quede más compacto y que vaya bien rellenito, porque así son más deliciosos. De hecho, si tú quieres hacer rendir un poquito más el guiso, bien puedes añadirle otra papita y hasta aventarle una pieza de jitomate. Lo dejas cocinar con el mismo procedimiento y te va a rendir más sin restarle sabor. Y así nos van quedando ya los chilitos. Mira qué delicia, ¿a poco no se antoja ya? Ahora, como los chiles irán capeados, es necesario pasarlos primeramente por harina. No necesita mucho, simplemente un poquito, espolvoreas con la ayuda de tus manos, justo como se muestra aquí en el video, ya que esto ayudará a que el capeado se mantenga en el chile. Y lo mismo hacemos con el resto de las piezas. Enseguida, en un recipiente amplio y bien seco, vamos a cascar 2 huevos, pero primero vamos a poner la clara, justo como se muestra aquí. Si para ti es más sencillo cascar los 2 huevos y retirarles la yema después, pues lo puedes hacer así, pero esta también es una muy buena técnica. No necesita tener por ahora
ninguna gotita de yema, así que ten cuidado porque si no, no va a poder levantar esta clara. También es importante ponerle 2 pizquitas de sal y con la ayuda de una batidora eléctrica vamos a batir hasta que casi alcance el punto de nieve. Otro dato súper importante es que deben de estar a temperatura ambiente y si donde vives hace frío, pues acércalos un poquito hacia la estufa para que puedan percibir un poquito más de calor. Batiremos por espacio de unos 4 minutos a velocidad alta y como puedes notar ya se comienzan a formar algunas figuritas cuando pasamos la batidora. Es momento entonces de agregar las 2 yemas y enseguida vamos a revolver muy bien sin dejar de batir para que se integren también las yemas. Solamente son unos 30 o 40 segundos porque si no se te puede cortar y tendrías que volver a empezar a hacer este capeado. Reservamos y pronto nos vamos a la estufa en donde pondremos una sartén con aceite suficiente a calentar a temperatura mínima. Y ahora vamos a poner el chile aquí en el capeado y nos podemos súper bien ayudar de una cucharita y con la misma cuchara nos llevamos el chilito ya rebozado al aceite y con la ayuda también de una palita vamos a echarle encima aceite. Aquí es súper necesario que tengas cuidado para que no te vayas a quemar. Lo volteamos cuando veamos que el capeado se comienza a tornar doradito. No tiene que estar quemado, así que mucho ojo. Aquí se lleva más o menos de 1 minuto a 1 minuto y medio la cocción completa. Esto iremos haciendo con cada pieza de chile que tú hayas decidido preparar. De ser posible, mantén siempre la flama de mínima a media para que no vaya a aumentar la temperatura del aceite y se te quemen más fácil. Después de esto iremos retirando y pondremos sobre un papel absorbente. Y así es como ya queda el plato. Fíjense que pueden acompañar ya sea de arroz, espagueti, alguna pasta que a ustedes prefieran, incluso hasta frijolitos. Y créanme que es un plato tal vez para el mediodía, pero que está súper delicioso. La siguiente receta son unas picaditas veracruzanas bien deliciosas. Vamos a necesitar masa. Estas son unas 2 tazas y media aproximadamente de harina de maíz, pero tú puedes conseguir masa ya preparada en la tortillería. También vamos a necesitar esta salsa roja y su preparación es súper sencilla. Vamos a poner un comal y he puesto sobre este un trozo de papel aluminio de cocina, obviamente. Y también vamos a poner aquí a tatemar unos 4 chiles, 3 jitomates y un trozo de cebolla. El aluminio nos va a ahorrar el andar tallando los residuos que queden aquí pegados. Pero si usted no le quiere poner, pues adelante. Vamos a ir moviendo los chilitos para que se cocinen de manera uniforme. Y como ven, pues al tomate se le va como quemando un poco la pielecita. Esto va a pasar lo mismo ya sea con los chiles o con los tomates. La cebolla de preferencia no la dejes mucho tiempo aquí, ya cuando la veas un poquito ya más quemada, retírala para que no se haga amarga. Después de unos minutos así es como deben de quedar nuestros chilitos y ya de aquí tú decides si hacerlo en molcajete o directamente en la licuadora con un poco de sal y agua. Y ya quedaría lista nuestra salsa. El resto de los ingredientes serán un poco de manteca de cerdo, cebolla al gusto picadita en trocitos, cilantro, queso panela o queso asadero. Con estos pocos ingredientes ya vámonos a la preparación. Aquí tengo un plástico y estaré tomando una pelotita de masa más o menos del tamaño de mi puño. Y lo alisamos, ya cuando esté lisita la ponemos en el plástico y encima le vamos a poner otro plástico. Esto es por si no tienes la prensa o la torteadora, como tú le conozcas, la maquinita para hacer las tortillas. Mira, fácil, te traes una tablita de estas lisas para picar y ahora sí presionamos con ambas manos, después retiramos la tablita y así es como nos debe de quedar. Más o menos tiene un diámetro de unos 8 o 7 centímetros y como pueden notar más o menos tiene el grosor de una tortilla. Así es como vamos a ir haciendo todas las tortillitas para las picaditas. Enseguida vamos a irnos a la estufa en donde pondremos ya sea una sartén o un comal y cuando esté caliente entonces sí, vamos
a poner a cocinar las tortillas. Es importante revisar cuando ya los bordes comiencen a perder la humedad, hasta cambian de color, y con la mano o con una espátula vamos a darles la vuelta. La primera vuelta se la vamos a dar más o menos a los 40 segundos de haberlas puesto sobre el comal, y la segunda vuelta es después del minuto 10, minuto 20, cuando ya tiene estas manchitas. Vamos a dejar que se inflen un poquito y que la base también tenga unas pequeñas pequitas, ya sean naranjitas, y es momento de retirarlas y continuar echando nuestras pequeñas tortillitas. Este será el proceso para cocinar primeramente la base de nuestras picaditas. De 2,5 tazas de harina de maíz me salieron 23 tortillitas para las picaditas. Y a las tortillitas que vayamos sacando es importante enseguida y con mucho cuidado de que no te vayas a quemar. O sea, si aguantas el calor que bien, pero si no, con una servilleta de tela les iremos haciendo unos pequeños pellizquitos en la orilla de la tortilla y otros 2 en el centro. Así es importante hacer el resto de las tortillitas que recién vayamos sacando. Ahora, ya con las tortillitas listas, vamos a traernos el resto de los ingredientes para montarlas. Vamos a necesitar, lo primero, embarrarlas de un poco de manteca de cerdo. Si no tienes, puedes sustituir por mantequilla o un poquito de aceite. Puedes ocupar alguna cuchara o una brochita para que le pongas un poquito menos. Después de esto nos traeremos la salsita que ya habíamos preparado y vamos a ponerle de 1 a 2 cucharadas, y si tú quieres hasta 3. Lo que sigue es ponerle queso. Aquí la cantidad es al gusto y el queso de tu preferencia. Regresamos a la estufa y en el sartén o en el comal vamos a poner nuevamente nuestras picaditas ya montadas, que de hecho la flama la tengo de media a mínima para que no se me vayan a quemar por debajo, simplemente que se alcance aquí a calentar todo muy bien, y la manteca ayuda a que la salsita agarre un mejor sabor y el queso gratine. Esto está súper delicioso y listo en minutos. Después de unos 2,5 minutos, así es como quedan. Súper ricas, huele esto delicioso y ya puedes ir sirviendo. Lo mejor es que rinden mucho de acuerdo al tamaño que tú hayas preferido hacerle, sobre todo que la harina de maíz no es tan costosa. Vamos a estar acompañando con cilantro y cebollita nada más. Ahora sí, buen provecho. Estas están buenísimas. Para la tercera receta, una clásica tan pequeña, una torta de la barda. Vamos a comenzar preparando la salsita verde. Estoy poniendo aquí unos chiles jalapeños al gusto y a la par vamos a estar cocinando chorizo en la cantidad que tú prefieras. Necesitamos que quede bien cocidito. Ya cuando el chile quedó listo, entonces vamos a llevar a licuar con un poco de agua. Y después, cuando ya el chorizo estuvo listo, vamos a retirar, ponemos un poco más de aceite y en esta misma sartén vamos a freír la salsa. Esta salsa es la que lleva por lo general las tortas de la barda y necesitamos que quede bien aguadita, porque después, cuando ya se haya cocinado el chile, que esto nos va a llevar por espacio de unos 3 minutos más o menos, entonces vamos a estar echando en la cantidad de tu preferencia de este chicharrón como esponjadito de cerdo y esperamos a que este se hidrate. De ser necesario, añade un poquito más de agua para que no te vaya a quedar esta salsa muy reseca. También checa la sal y también vamos a añadirle un poco de comino en polvo. Ya que te agradó su sazón y de que el chicharrón ya se hidrató muy bien, entonces vamos a apagar el fuego y reservamos esta riquísima salsa. También va a ser necesario llevar a licuar frijoles y los vamos a freír con un poco de aceite. Estos nos deben de quedar de una consistencia pues más espesa porque son para untar y reservamos. También necesitamos carne deshebrada de res. Miren, esta es una técnica buenísima para deshebrarla perfectamente y reservamos. Necesitamos pan bolillo o francés cortado a la mitad a lo largo. Mira, así. Y vamos a estar calentándolos. Ya cuando tenemos este panecito, entonces vamos a armar las tortas. Necesitamos pasarle primero una untadita de frijoles, ya sean negros o de los que tú prefieras. Una rebanada de jamón serrano o jamón de tu preferencia.
un poco del chorizo que freímos al principio, carne deshebrada. También vamos a estar poniendo un poco de queso amarillo, quesito fresco, queso ranchero, tomate, cebolla, su delicioso aguacatito, suficiente salsita verde de esta, mira qué ricura. Ya casi vamos a cerrar esta torta con una rebanada de queso de puerco y rematando con otra de jamón. Así es como se sirven y se preparan. Si también eres parte de la República Mexicana, algún día tienes que probar esta riquísima torta. Para la siguiente receta vamos a preparar unas deliciosas quesadillas que son bien retidoras y llenadoras. Vamos a necesitar harina de maíz de la marca de tu preferencia, e incluso si ya tienes masa pues también te va a servir. Ojito con este tipo de marca que es Antojitos. Vamos a prepararla como dice aquí, pero a esta sí le tienes que poner un poco más de agua, ya que no sé cómo explicar, pero se absorbe un poquito más y luego se reseca. En un recipiente amplio estaré poniendo medio de maíz porque voy a hacer quesadillas para 5 adultos y 2 niños. También es importante añadirle un poco de harina de trigo, más o menos un cuartito de taza, para que le dé una mejor elasticidad y así te quedan suavecitas y no se cuartea la masa. Revolvemos un poco. Si tú tienes ya masa preparada que conseguiste en alguna tortillería, es importante que también le añadas un poquitito, no mucho, un cuartito de taza y te queda muy bien. También le pondremos un poquito de sal, esto es opcional. Enseguida vamos a añadir agua tibia para ya ir formando la masa. No te preocupes que para amasar esto no hay ninguna ciencia. Revolvemos de poco en poco e iremos echando de poco en poco el agua para no irnos pasando. Y si tú ves que le hace falta, añádeselo. Más o menos se lleva unas 2 tazas y cuartito de agua. Pero no todas las marcas son iguales, así que ve revisando para que no te vayas a pasar de agua. Después de haber batido esta masa con nuestras manitas limpias, así es como nos deberá de quedar, con una consistencia de plastilina suave. Te darás cuenta de que ya está en su punto exacto cuando tomes una pequeña porción, la hacemos bolita y ahora la vamos a presionar y sus orillas no se cuartean, quiere decir que está perfecta. Y bueno, es momento de porcionar la masa. Aquí ya dependerá mucho de qué tan grandes o qué tan pequeñas acostumbres tú a hacerlas, pero te recomiendo que sea más o menos de lo que abarca tu puño. Y tendremos también aquí a la mano el queso, que es con el que vamos a rellenar. Este es queso fresco, queso canasta, y lo he pasado por la parte más finita del rallador para que me rinda más. Ahora, para formar las quesadillas he puesto aquí un hule extendido. Si se pueden dar cuenta, pues era antes una bolsita. Pondremos la pequeña bolita en el centro de la mitad de un hule, la cubrimos y si tú no tienes torteadora, mira, con la parte lisa de una tablita para picar, vamos a hacer presión en una superficie lisa y voilà, ya está la tortillita. Retiramos una parte del plástico y enseguida vamos a rellenar con el queso. Estaré poniendo aproximadamente una cucharadita normal en el centro de la tortilla y ahora, miren, vamos a doblar a la mitad cubriendo el queso y vamos a sellar muy bien las orillas. Y de esta manera tan fácil es como vamos preparando las quesadillas. Lo mismo hacemos con el resto de la masa hasta terminarlas. Para cocinarlas de la manera más sencilla es poner una sartén con suficiente aceite a flama media y aquí después de que ya esté caliente las iremos cocinando. Pero ojo, hay que añadirlas súper rápido sin aventarlas para que no te brinque el aceite y que no te vayas a quemar. Pasados 10 segundos de que ya están en el aceite es importante que les den la vuelta. Esta va a ser la primera vuelta y empiecen con las primeras porque si no se les abren. Miren, con el calor se comienzan a inflar un poco, por eso es importante que les den enseguida la vuelta para que no se les vayan a reventar. Y de este lado dejaremos cocinar hasta que se comiencen a dorar un poquito, que se llevará aproximadamente 1 minuto a lo mucho. Después de esto iremos dándoles vuelta y dejamos por 30 segundos más. Sí te recomiendo que le vayas adelantando a la producción de quesadillas para que enseguida de que salgan estas puedas echar unas 3 o 4, depende de la capacidad de tu sartén, pero pues más que nada para que esto se haga un poquito más ágil y que no estés cocinando de una en una. Una vez que ya se doraron también de este lado, vamos a retirarlas y las iremos poniendo
en otro recipiente con un poco de papel absorbente para quitarles el exceso de aceite. Y así iremos haciendo con nuestra producción de quesadillas. Ahora, para acompañar estas quesadillas voy a guisar unos frijoles. Pondré un poquito de aceite, un poquito de cebolla en cuadritos. Vamos a dejar que se sofrían un poco. Vas a notar que ya está cuando la cebolla se torne un poquito transparente. Es momento de bajar la flama mínimo y añadir los frijoles. Esto es para que no esté tan alta la temperatura y que no vaya a chispotear mucho y te vayas a quemar. De aquí ya solo resta machacarlos un poquito. Y pues así es como quedan. Ya nada más voy a apagar el fuego y ya estará todo listo para poder acompañar nuestras deliciosas quesadillas. Aunque también puedes acompañarlas de una ensalada. También aquí tengo una salsita. Y ahí nomás para antojarlos. La siguiente receta son unos taquitos sudados o taquitos también de vapor o de canasta, como se le conocen. La receta es súper fácil, deliciosa y bien económica. Necesitaremos 1 kilo de papa, 1 de tortillas y un chorizo. La papa la voy a lavar y le voy a quitar las partes que se miren como maltratadas. Después de esto las picaré en 4 partes y las voy a estar llevando a cocinar con agua y sal hasta que estén así súper blanditas. Llegados a este punto vamos a apagar el fuego y reservamos por un momento las papas. Por aparte nos vamos a traer una cebolla o la mitad de una cebolla y vamos a cortarla en rodajas y también un poquito en cubos un tanto pequeños. Y ahora nos vamos a la estufa en donde pondremos una sartén o una cacerola y sin haber echado previamente aceite vamos a cocinar primeramente el chorizo. Después de unos 2 minutos a flama mínima, entonces vamos a traernos la cebolla y solamente vamos a echar la que hayamos cortado en cubitos. Ahora vamos a esperar a que se cocine un poquito la cebolla para posteriormente añadirle aceite vegetal. Más o menos son unas 4 cucharadas soperas, 4 o 5 cucharadas, porque aquí vamos a echar después las papas y se necesita que quede un tantito, pues no aceitoso, pero que tenga buena consistencia. Así que por eso necesitamos suficiente aceite. Ya después de que ya se cocinó el chorizo, entonces vamos a ir añadiendo sin el agua las papas, así como están. Es opcional dejarles la cáscara o no, pero sí te recomiendo que le dejes la cáscara. Aporta, a mi parecer, un buen sabor, pero como te digo, ya es opción personal. Meneamos para que todos los sabores se combinen muy bien y que además la papa se dore un poquito. Y si es posible, corta como que los pedazos más grandes con la misma cuchara. Es súper sencillo porque la papa quedó muy bien cocida. Y después de que ya hayas cortado algunos trocitos, continúa meneando por espacio de otros 2 minutos. Recuerda que todo este tiempo la flama tiene que estar a mínimo para que no se te vaya a quemar el chorizo o la papa. Como no lleva nada de caldito, es más fácil que se queme, entonces por eso la flama tiene que estar bajita. Después de esto nos vamos a traer un machacador de frijoles y vamos a machacar esto muy bien hasta tener una consistencia tipo de puré. Igual si no tienes este artefacto, bien puedes utilizar algún vasito de plástico, te sirve muy bien. También vamos a corroborar que esté bien de sazón, o sea de sal, y después de esto apagamos el fuego y reservamos. Ahora nos vamos a prevenir donde vamos a poner los tacos. Necesitamos un recipiente amplio, también un trozo de aluminio, una bolsa y un pliego de papel estraza. Necesitamos cubrir el recipiente con la bolsa. Esta tiene que ser amplia y grande. Después de esto vamos a poner ya sea en servilletas de cocina pero que no le suelte pelusa, o bien uno de estos de papel estraza. Ahora ponemos el papel aluminio así en el fondo y nos va a quedar así. Primero va a ir el plástico o la bolsa, el papel estraza y después también el trozo de aluminio. Ya que tenemos esto aquí, nos vamos a traer las tortillas. Tienen que ser de las que tú confíes que si se doblan no se les, como que se les parta el lomito, y necesitan estar calientes. Ya tenemos aquí las cebollas en rodajas, el recipiente donde vamos a poner los tacos, las tortillas calientes y el relleno. Necesitamos poner un poco de cebolla en el fondo del traste, justo como se muestra aquí. Y ahora vamos a ir rellenando los tacos. Mira, tiene su derecho y su revés. Tú te lo puedes comer como tú quieras.
Pero para los tacos sí es importante que veas esto. Mira, si doblo se nota la diferencia. ¿Ves? En una parte se mira lisa y la otra se le miran rayas. Vamos a estar rellenando por donde se le miran rayas. E incluso se le mira como si tuvieran capitas. Mira, por este lado es por donde vamos a estar rellenando. Doblamos y este va a ser el derecho y el revés. Ahora sí, vámonos a comenzar a rellenar los tacos. Esto es súper sencillito. Vamos a ir rellenando en la cantidad de tu preferencia. Simplemente doblamos, presionemos un poquito y lo vamos poniendo sobre la cebolla que ya habíamos puesto previamente, y así hacemos con la primera capa de tacos. ¿Qué tantos tacos deben de ir en la primera capa? Mira, los que tú quieras, siempre y cuando no se vean como que muy amontonados. Ya que tenemos esta capa, vamos a poner un poquito más de cebolla y esto le va a dar un mejor sabor. Si ya después tú dices, ¿sabes qué? No me gusta la cebolla, o sea, comerla directamente, pues lo omites, ¿verdad? Y continuamos haciendo tacos. Las tortillas, como te digo, tienen que estar bien calientitas. Yo las estoy calentando en el microondas y le estoy poniendo 1,5 minutos extra para que queden bien calientitas. Ya después que continuamos con la otra capa, nuevamente, mira, vamos a ponerle rodajitas de cebolla para que tengan un buen sabor. Y si te hace falta calentar más, te recomiendo que enseguida cierres las capas, tanto del aluminio como de el plástico y todo eso, para que no se vaya a escapar el calor. Continúo calentando tortillas y nuevamente haciendo los taquitos. Abrimos, si tienes canasta perfecto, pero si no, mira, en este recipiente. Iba a decir abrimos la canasta, pero pues no es canasta, ¿verdad? Entonces, te digo, continuamos haciendo la otra capa de tacos. Ya la última capa le pongo cebollas así en rodajitas y es necesario cerrarla muy bien. Cerrar también la bolsita y vamos a dejar tantito de lado. Lo que sigue es que nos vamos a traer alguna sartén pequeña y le vamos a echar 3/4 de taza de aceite vegetal. Vamos a llevarlos a la estufa a que se caliente súper bien. Ya cuando se le miren así como que onditas, nos los vamos a traer con bastante cuidado. Vamos a abrir y vamos a rociar sobre los tacos con mucho cuidado para que no te vayas a quemar y que pase algún accidente. Hoy nada más que chille la cebolla. Y después de esto, enseguida nuevamente vamos a tapar. No te vas a quemar y tampoco se va a hacer feo tu recipiente en dado caso de que sea de plástico, porque tiene aluminio en el fondo. Y mira, ya después de esto, unos 5 o 6 minutos que lo dejes reposando, ya puedes servir tus taquitos. Ahora vamos a preparar unos ricos sopes. Haremos con una buenísima salsa. He puesto ya a fuego medio una sartén con un poco de aceite vegetal, 2 jitomates en trozos, un trozo de cebolla y chiles de árbol al gusto. Dejamos que se sofría por espacio de 1 minuto, enseguida añadimos una taza de agua, dejamos hervir por otros 3 minutos, retiramos del fuego y llevamos a licuar con un poco de sal. Y así queda esta salsa. Por aparte tengo aquí frijolitos negros. Tú puedes ocupar los frijoles que tú quieras. Yo le voy a añadir un poquito de sal porque les hacía falta un puntito de sal y vamos a llevar a licuar. Enseguida vamos a poner en otra sartén un poco de manteca de cerdo. Este le da un mejor sabor y añadimos también, aunque es opcional, unas rodajas de cebolla. Dejamos que se sofría muy bien la cebolla. Enseguida vamos a añadir los frijoles que ya habíamos licuado. Recuerda que tú puedes usar los frijoles que a ti te gusten. Vamos a menear de manera constante hasta que suelte hervor. Después de que ya rompió hervor, vamos a dejar por 1 minuto más a hervir sin dejar de estar meneando porque si no se nos pueden quemar. Pasado este tiempo, apagamos el fuego y reservamos. Ahora prepararemos la masa para los sopes. Aquí estaré ocupando 3 tazas de harina del maíz de la marca de tu preferencia y también estaré utilizando harina de trigo. Aquí solamente voy a usar 1 taza. Esta nos ayuda a que queden más suaves y a que la masa sea más elástica, evitando que se quiebren. Y aunque aquí es opcional, sí te recomiendo que le pongas sal para que no cambie el sabor de la harina de maíz.
Revolvemos muy bien los ingredientes en seco, ya sea con tu mano o con la ayuda de una palita. Enseguida con esta misma le hacemos un pequeño pocito e iremos añadiendo agua tibia. No tiene que estar muy caliente porque entonces se cocinan las harinas y termina esto pareciendo engrudo. Recuerda que es importante añadir de poco en poco para no pasarnos en cantidad de agua y que no se vaya a suavizar de más. Una vez que comience a compactarse, cuando la estés amasando, entonces vamos a formar una bolita y reservamos. Comenzaremos ya a formar los sopes. La bolita que tomaremos de medida de preferencia te debe de caber en tu palma de la mano. La alisamos y la ponemos en medio de 2 plásticos, justo como se muestra aquí. Ahora, si tú tienes prensa, bien puedes utilizarla, pero si no, no hay ningún problema mientras tengas alguna tablita para picar, ya sea de madera o de plástico. Mientras esté firme, la pones encima, presionas y listo, así te queda tu tortillita. Ahora, también llevaremos a cocinar, ya sea en una sartén o en un comal. De preferencia ponle un poquito de aceite, justo como se muestra aquí, y eso te ayudará a que no se te pegue la masa a la hora en la que ya vayas a cocinarla. Iremos colocando los sopecitos cuando el comal o tu sartén ya esté caliente. Más o menos por 30 segundos dejamos cocinar por un lado, le damos la vuelta con la ayuda de la mano o con una palita. No te preocupes, si no te quieres quemar, bien puedes utilizar una palita. Dejamos cocinar por ese lado aproximadamente de 1 minuto a 1 minuto y medio y volvemos a voltear cuando ya notemos que tiene manchitas coloraditas. Dejamos que se infle porque se va a estar cocinando por otros 20 o 30 segundos más. Verás que ya tiene una pancita coloradita y es momento de retirarlos. Y así es como iremos cocinando todos nuestros sopecitos. Si tú gustas, puedes hacer el sope directamente frito en aceite, pero yo te recomiendo que los cocines previamente para que te queden muchísimo más sabrosos. Después de esto vamos a pellizcarle las orillas. Esto es opcional, pero le da una vista mejor y créeme que a la hora en la que vas a servir no se derrama el contenido. Y también un truquito que me enseñó una de mis cuñadas es pellizcarle la parte de en medio, porque esto hace que el sopecito se fría muchísimo mejor, ya que no queda blandito. Y bueno, así como hicimos con el primero, vamos a hacer con el resto de las piezas. Y como esto se tiene que estar haciendo en cuanto van saliendo, es posible que sientas que está un poquito caliente, así que bien te puedes ayudar de una servilleta para hacerle las orillas. Y si tú quieres hacerlos como entrada en una mesa de antojitos mexicanos en las próximas fiestas patrias, bien puedes hacerlos más pequeñitos y mira, así es como lucen. De aquí, si quieres, los puedes llevar a congelar por 2 semanas. Y para el momento en el que ya los vayas a consumir es necesario que los pases por aceite bien caliente. Al aceite le he puesto un trozo de cebolla para que suelte su saborcito. Dejamos aquí dorar de acuerdo a lo que a ti te guste. Si te gustan suavecitos, nada más le das una pasada, le das la vuelta y esperas aproximadamente unos 40 segundos y los retiras. Obviamente, si te gustan más doraditos, los dejas de acuerdo a lo que a ti te guste de doradito, retiras, lo pones en un papel absorbente. Aunque no te preocupes, esto no agarra mucho aceite. Ya solamente le pones los frijoles refritos, le pones verdura, lo que es normal, puede ser lechuga, alguna ensaladita, quesito y crema y mira qué ricura. Finalicemos preparando unas enchiladas huastecas. Necesitamos 1 kilo de masa, de esta la compré en tortillería, y unas 6 piezas de chile guajillo, o si están así de grandes como esta otra pieza, solamente necesitarás 4. Ahora lo que haremos será limpiar el chile. Pero para que no te piquen las manos, te paso este tip. Simplemente vas a untarte aceite vegetal en tus manitas. Y ahora sí, con toda la confianza del mundo, vamos a quitarle el cabo y todas las semillas junto con las venas, puesto que nada más necesitamos el color y sí un poquito el sabor, ¿verdad? Pero no necesitamos lo picosito, al menos que en tu familia lo coman picoso, échaselo con todo y semillas, no te preocupes. Y como algunas tienen suciedad como polvito y eso, vamos a llevarlas a lavar para posteriormente echarlas en agua hirviendo por espacio de 1 minuto ya limpiecitas.
y después de que ya pasó este minuto, hirviendo, entonces apagamos el fuego, dejamos que se enfríe por unos 15 minutos, llevamos al vaso de la licuadora con todo y el agua, que son aproximadamente unas 2 tazas y media. En lo que se licúa nos traemos un recipiente amplio y vamos a desbaratar un poco la masa, y para que tenga mayor elasticidad y como está muy suave y tenga una mejor consistencia a la hora de añadirle lo que estamos licuando, pues vamos a añadirle 3 cucharadas de harina de maíz y 1,5 de harina de trigo para que tenga esa elasticidad y nos quede mejor. Sazonamos con sal al gusto. Bien pudiéramos echarlo así, pero yo veo que tiene como pellejitos todavía del chile, entonces voy a estar añadiendo de poco en poco el chile por un colador. Voy a amasar y como siento que le hace falta y además la masa como que todavía no está muy suave, voy a añadir un poquito más, pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos pase de aguado. Si se te llega a pasar de aguado, solucionalo, añadiéndole harina de maíz. Voy a continuar batiendo y nos debe de quedar con esta consistencia como si fuera tipo Play-Doh o tipo pues masita suave. Y estas tienen que ser pequeñitas, entonces los testales son así, chiquititos, aunque claro, va a variar. Si tú quieres hacerlos un poquito más grandes, pues añades más masa. Si los quieres hacer más pequeños, pues obviamente le quitas masa. Necesitamos para hacer las tortillas ponerlo entre 2 hules con una prensa, o bien si no tienes una prensa, pues en una superficie plana y con una tablita para picar, y te va a quedar una tortillita así, la cual vamos a ir a cocinar en un comal o en una sartén caliente, y cuando la tortilla haya perdido humedad le damos la primera vuelta. Desde que la pusimos hasta que hay que darle la primera vuelta pasan aproximadamente unos 35 segundos. Después de esto pues podemos llenar el comal, y para darle la segunda vuelta hay que revisar que tenga estas manchitas como blanquitas. Usualmente en la tortilla normal se le miran pues manchitas coloradas, pero pues estos son rojas, entonces hay que guiarnos por este tipo de textura y por este tipo de manchitas. Continuamos nuestra producción de enchiladas, y una vez que ya se inflaron, son como unos 30 segundos también, ya que se le forma la pancita. Entonces vamos a estar extendiendo ya sea en un plato o en la mesa, en alguna superficie limpia, para que se vayan enfriando. Y así como hicimos estas, continuamos con el resto de la masa hasta que se nos termine. Ya que terminamos y que además ya se enfriaron, las podemos apilar. Me salieron 40 piezas. Pero si tú quieres hacerlas más chiquitas y más delgadas, obviamente te va a rendir mucho más, y podemos guardar en refrigeración dentro de una bolsa y duran 2 semanas. Y para preparar ya estas enchiladas en sí, necesitamos para 4 personas unas 2 papas, 3 zanahorias ya lavaditas, hay que pelarlas muy bien y vamos a picar en cubitos así. Lo primero que yo echo a cocinar en agua hirviendo es la zanahoria, porque esta dura un poquito más, aunque sea en cubitos, y dura un poco más en cocerse que la papa. Después de unos 3 minutos añado la papa también en cubitos para que su cocción entonces sea casi al mismo tiempo. Y es necesario añadirle de una vez la sal suficiente para que se sazone de una vez y puedan agarrar el sabor. Le voy a menear para que la sal se disuelva, y pues cuando ya esté cocida la escurrimos y reservamos. Por aparte, en una sartén voy a echar chorizo, pero tú puedes echar por ejemplo carne molida, y hay diferentes tipos de chorizo. Este le ayudé un poquito con grasa ya que estuvo cocido, entonces añadí la papa y la zanahoria que estaban bien escurridas. Voy a menear un poquito y también estaré sazonando con suficiente ajo en polvo. Como el chorizo ya venía condimentado, fue lo único que le añadí. Dejamos aquí cocinar por espacio de unos 3 minutos, meneando de cuando en cuando, y esto ya está listo. Reservamos. Y para las enchiladas, las tortillitas que preparamos, simplemente hay que llevarlas a freír. Esto lo estoy haciendo con grasa, pero si tú no quieres que sea con grasa, bien las pueden meter en la air fryer o en el horno para que queden tostaditas. Después de que ya están listas, vamos a estar retirando y estaré poniendo en una servilleta absorbente para quitarles el exceso de grasa, y así vamos a hacer con todas las que nuestra familia vaya a consumir. Después pondremos en un plato
Y lo que sigue es ponerle lo que acabamos de guisar de la papa con la zanahoria y el chorizo en la cantidad de tu preferencia. Esto solamente, por lo general, llevan lechuga, quesito fresco o el queso de tu preferencia, crema, y se acompañan también con chiles en rajas o bien con salsa. Con cualquiera de esas dos opciones está perfecto. Y lo mejor es que no es un platillo picoso y te puedes enchilar a tu gusto si tú quieres. Y llegamos hasta la parte final de este video. Realmente espero, como les dije al principio, que sea útil. Déjame saber en comentarios cuál fue tu receta favorita, qué le cambiarías, qué no le pondrías y así, para ir pues compartiendo más que todo nuestras experiencias en la cocina, que es de lo que se trata este canal. Gracias por tu apoyo y si Dios permite nos vemos prontito en un siguiente video. Bye.